Hola, muy buenos días amigos que nos sintonizan a través de los 94.9. Como decimos, los que nos están acompañando al otro lado, pues para nosotros es de suma satisfacción que usted siempre esté en la espera y en la sintonía de este medio de comunicación. Les saluda David Martín Palacio. Sean bienvenidos todos y todas a su programa Plática con el Especialista. También le damos la bienvenida al doctor Francisco Mejía después de 2 programas no estar con nosotros, pero por cuestiones laborales, pues se nos había ausentado, pero ya lo tenemos de nuevo, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, David. Gracias por esa bienvenida. Gracias a todos y cada uno de ustedes en su programa Pláticas con el Especialista. Para mí siempre es un gusto poder platicar, poder hablar con ustedes, poder responder a sus chats, poder incluso a veces atender llamadas telefónicas, chat que usted escribe a la radio. Recuerde que estamos en Grey Radio 94.9 FM. Gracias a quienes nos sintonizan. Gracias al que va en el bus, gracias al que va en el taxi, gracias al que está en su trabajo, gracias al que está en su hogar, gracias a todos ustedes que siempre están con nosotros y también a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias a quienes nos siguen en Facebook, gracias a quienes nos siguen también en las páginas que nos retransmiten, ¿verdad? Y gracias también a nuestros amigos seguidores del TikTok, que también estamos en vivo. Para todos aquellos que están en TikTok, les saludamos y les bendecimos. Gracias a todos ustedes que nos siguen, gracias también al staff de médicos que siempre está con nosotros y que por supuesto estamos siempre en la programación de médicos especialistas para Plática con el Especialista. Y también gracias al equipo de la radio que siempre está con todos nosotros. Ha sido increíble, ¿verdad? Después de este año que celebramos en radio, David, creo que el equipo que hemos formado, Pedrito en las cámaras, en algún momento Alexi, también nuestro amigo el Pastor Palacio, excelente. Yo creo que ha sido, y por supuesto el pastor, ¿verdad? Y director general, nuestro pastor Rafael Mercado y la pastora Esther Celedón, a quienes les enviamos más cordial saludo. Ya entramos en materia médica. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la vacuna en pediatría o en referencia a la vacuna en la niñez. Es muy importante en cuanto a conocer parte de la misma en referencia a en las etapas que se aplican las vacunas, qué tipo de vacunas, cuáles son los beneficios y además si esto tiene algún tipo de riesgo en todo lo de la salud y en todo de la vida. Creo que siempre hay algunas situaciones de riesgo, pero bueno, el doctor Francisco Mejía nos va a hablar sobre ello. Hablar de la vacuna es un tema, David, que a veces quisiéramos como obviar, no por el hecho de que sean malas, sino que en el mundo entero existe un movimiento antivacuna. Y estaba leyendo un día de estos, antes de programar la parte esta nuestra, de la programación de los temas del mes, que hay movimientos en países del primer mundo, como por ejemplo Europa, exacto, de la vacuna, Europa, el mismo Estados Unidos, ¿verdad? Y algunos otros países, hay movimientos antivacunas. Entonces, esto ha provocado, ¿verdad?, que muchas de las enfermedades que ya se habían erradicado, por ejemplo, hay casos de sarampión que ya se había erradicado a nivel mundial, hay casos alejados de sarampión, el mismo polio, la poliomielitis, ¿verdad? Se han dado casos y por supuesto también lo que pudimos ver con las vacunas del COVID, pues que la gente que no se vacunaba tenía más riesgo de infectarse y por ende más riesgo de enfermarse e infectar a una población. Entonces yo creo que es importante saber qué son las vacunas. Las vacunas son virus, ¿verdad? Virus, ¿verdad? O gérmenes vivos atenuados, o sea, vivos, ¿verdad? Algunos, otros muertos, en los cuales se le introducen palabras sencillas. Yo estoy usando palabras sencillas para que usted me entienda, usted que está ahí detrás de las cámaras, usted que está en la radio, usted que va escuchando, son virus o gérmenes, pues por decir así, porque esto puede ser virus, bacterias, que se introducen al cuerpo a través de la inoculación por una vacuna. Estos, cuando llegan al cuerpo y llegan a la sangre, forman anticuerpos.
Es decir, forman defensores. Para contrarrestar Correcto. Entonces, la enfermedad. Cuando llega la enfermedad, por ejemplo, vamos a hablar de tuberculosis, que es una de las cosas que la gente teme. Entonces viene esta vacuna que se llama BCG, que se pone después del primer día de nacido, ¿verdad? La que pone que deja la cicatriz. Entonces, esta vacuna en la sangre ya tiene anticuerpos. Entonces, cuando llega la bacteria de la tuberculosis, el micobacterio, esto provoca que esos anticuerpos ataquen a la bacteria que está llegando y la destruyan. Por ende, no es que no te va a dar tuberculosis, en el caso de la tuberculosis, sino que va a prevenir la forma grave de tuberculosis. Sería leve, entonces, en caso de darle al niño. Exacto, o adulto. En caso de las personas, por ejemplo, del polio y eso, pues es prevenir totalmente que no haya polio y que no haya sarampión. Entonces, no sé si logro explicarme, David. Sí. Es decir, doctor, el tipo de vacuna, lo que ayuda al infante o a la persona adulta en referencia a eso, es que le va a ayudar como una manera de prevención al momento que se le desarrolle una determinada enfermedad en su cuerpo. Y en referencia a lo que usted hacía mención, yo lo entiendo de esa manera, doctor, es como un anticuerpo que se le integra a la persona en ese momento para así prevenirle de una u otra enfermedad. Pero al final, a veces uno lo entiende o se hace esa pregunta, y está bien que lo haya hecho mención usted, doctor, en parte a que esto se fabrica en un determinado laboratorio. Exacto. Con la higiene adecuada, los parámetros, todo acorde para que tenga efectividad en cuanto se aplique. Recordemos que esta vacuna como decís, se fabrica, ¿verdad? Con todas las medidas higiénico-sanitarias y desde el punto de vista biológico, lo más estandarizado, porque esto no se produce en cualquier cuarto, sino en fábricas y en estándares grandísimos, ¿verdad? Donde para producir una vacuna y comercializar una vacuna, pues tenés que llenar un montón de requisitos de la FDA, que es la Federación de Drogas Americana, ¿verdad? Ahora, esto para sacar una vacuna no es fácil. Recordemos lo que pasó con el COVID, ¿verdad? Lo que pasó ahorita con la pandemia. Se sacó una vacuna que fue algo rápido, pero era por la situación de emergencia. Pero se sigue estudiando y probablemente los efectos adversos, que son los que muchos mencionamos, son los que han quedado en la población. Sin embargo, estaba leyendo el día de ayer, David, que ya la FDA está aprobando o aprobó el día de ayer o antier, si no me equivoco, una nueva vacuna contra todas las variantes del COVID. Entonces parece que ya por ejemplo, Estados Unidos, porque es uno de los países que estudia esto de la vacuna, Europa, ustedes saben, entonces ellos ya a partir de los 6 meses van a incluir en su esquema nacional de vacunación o el esquema mundial de vacunación ya la vacuna, la vacuna de COVID. Entonces, esto quiere decir de que las vacunas son tan importantes en los seres humanos, ¿verdad? Para prevenir muchas enfermedades, que al igual de la importancia de su alimentación, de su fórmula, de su lactancia materna, de un sinnúmero de cosas. En el caso, doctor, que en ocasiones cuando nace el niño o niña, le aplican una vacuna en referencia al qué y por qué. Mira, el esquema de vacunación nuestra, por ejemplo, pues voy a hablarte de lo que es el esquema de vacunación a nivel nacional. Pues no significa que nosotros, porque tengamos alguna falta de vacunas, es que no estamos completos, tampoco eso. Eso es aclararle. Nosotros tenemos un esquema completo de vacunación. Y este esquema completo de vacunación nos permite que, por ejemplo, al día siguiente del nacimiento nos apliquen la BCG, que es la cicatrización. La que todos tenemos, exacto. La que todos tenemos, esto se da y esa es una de las formas. Enseñar a tener la BCG, sí, ¿verdad? Eso. Tenemos a los 2 meses, David, también, que es la vacuna, por ejemplo, de polio. La vacuna de polio, que es la que se da en gotita. Tenemos la pentavalente, que lo que cubre es la difteria, pertusis y tétano. No sé si recuerdan que en algún momento existía la famosa tos chifladora, sí,
que ha quedado como un remanente de eso, la tos chifladora, porque hay pacientes que llegan con, pero no es eso, ya no es pertussis, pues, ¿verdad? Entonces la difteria, pertussis y tétano, y además le agregaron la vacuna de la hepatitis, ¿verdad? De la hepatitis también y de meningitis. Entonces por eso se llama pentavalente, son 5 vacunas. En los privados, por ejemplo, se vende la hexavalente, que le agregan otra vacuna más. Estamos hablando que ese proceso es del primer día de nacido. Eso es el primer día de nacido y después a los 2 meses. Te estoy hablando de polio, pentavalente y te estoy hablando también de rotavirus, ¿verdad? Sí. Que es los casos de la diarrea, que son otras vacunas que son tomaditas. Yo recuerdo que en algún momento se creía que producían algo a nivel intestinal e incluso nosotros anduvimos dando conferencias y unas cosas a nivel de todo Nicaragua, acá con unos maestros. Yo estaba estudiando mi especialidad, pero no, pues se ha descubierto que no, ¿verdad? Entonces esa y la neumococo. ¿Qué es el neumococo? El neumococo son bacterias que producen neumonía. Entonces el neumococo se le pone a los niños chiquitos, a los bebés, y también se le pone a los adultos, porque son los 2 factores de riesgo, es decir, las 2 edades más riesgosas en que el paciente puede infectarse por neumococo y tener una neumonía muy, muy severa. Por decirte eso, los primeros 2 meses, ¿verdad? Eso es lo que tiene que tener un paciente. No sé y es esencial, doctor. Ese tipo de vacunas no se pueden obviar durante esa etapa de desarrollo del niño. Es decir, no lo puedes obviar, no lo puedes perder de vista porque es algo que es para la salud de tu hijo. A ver, ¿qué hacemos nosotros? Me van a disculpar los amigos del TikTok, ¿verdad? Que no pude, se me olvidó traer que definitivamente lo que no podés obviar, la vacunación de tus hijos. O sea, ese es un punto que tenés que ir, porque si no, lo que estás haciendo es exponiendo a tu niño, ¿verdad? O a un adulto a enfermedades que en algún tiempo dieron secuela grave. Imagínate los pacientes de POL, o sea, todo lo que provocaron con esas personas que tienen problemas, pues, ¿me entendés? Para caminar, para deambular. Y esto ayudaría también, doctor, como la inmunidad colectiva, que le llaman. Exacto. Este término tal vez no cabe mucho en la vacuna, pues, sino que esta inmunidad colectiva, ¿verdad? O la inmunidad en masa o en grupo, no es cuando, por ejemplo, lo que se creía que si te exponías al COVID, entonces ibas a quedar inmune y ya no había y eso es como ponerte a una guerra, David, a balazos, que te agarren a balazos y que si te moriste y si pudiste salvarte, pues no, entonces no. En algunas enfermedades sí se puede asumir esto, pero no en todo, pues, o sea, es bien difícil. Son temas bien sensibles y situaciones bien difíciles que no, pues en algunas enfermedades, sobre todo en la antigüedad, en nuestros antepasados, sí pasaba eso. Doctor, también la importancia de esto, ¿cuán seguras son las vacunas que se le aplican a los niños? Mira, casualmente los movimientos antivacunas es una de las... Exacto, contrarrestan por esto, porque muchos de ellos y lo que más se usa es supuestamente el uso de mercurio, ¿verdad? Y que el mercurio está asociado a enfermedades. Como diciendo con un doble propósito. Sí, vos sabés que existe, pero que está asociado a algunas enfermedades. Y por ejemplo, te quiero decir de que, a ver, yo tuve un paciente, voy a hablar de un paciente, voy a hablarte de la realidad, voy a hablarte de lo que yo he vivido en mi consultorio. Tenía este paciente que decía que no vacunaba a sus hijos porque la vacuna tenía mercurio y el mercurio estaba asociado a autismo, porque las vacunas estaban asociadas al problema de autismo. Son problemas bien sensibles. Ojo, ¿verdad? Aclaro que nada de esto es científico. Es lo que creen los movimientos antivacunas, pero científicamente no está comprobado ninguna de estas cosas. Entonces, por eso ellos se agarran de esa situación. Viene alguien, David, y dice, el café es malo por tal y tal cosa, y lo escribe en las redes sociales, y entonces nosotros cometemos el error de que creemos en quién escribió ese lo compartimos y lo divulgamos. Y esto de las redes sociales es lo que nosotros hablamos, la gran responsabilidad que tienen las redes sociales. Y entonces nosotros ya decimos, es que fíjate que el café es malo.
el café te da cáncer, el café te da esto, te da otro, y empezamos a hablar un montón de cosas y totalmente no volvemos a beber café. Un ejemplo estoy poniendo yo, ¿verdad? Entonces sucede mucho eso, David. Pasa esas situaciones en nosotros y entonces nos dejamos guiar por las publicaciones. Nosotros los médicos, recordad que tenemos que cuando nosotros emitimos una opinión, tiene que ser muy científica nuestra opinión, es decir, de estudio. Entonces, para hablarte de que las vacunas van a provocar un daño en nuestros hijos, yo tengo que ir y leer y decir, ok, se hizo un estudio en tal año, que te dan un metaanálisis, que son más de 20 estudios, ¿verdad? Se estudiaron varios estudios, uno en Suecia, uno en Irlanda, uno en esto, uno en Estados Unidos, y entonces científicamente se comprobó, por ejemplo, que las vacunas producían esto, ¿ya? Pero son informaciones serias que solo están en páginas serias. En portales serios, incluso a veces tenés que ser miembro o pagar una anualidad por ello. Pero agarrar cualquier publicación vieja de las redes sociales y empezar a hablar un montón de cosas, creo que no es lo correcto, ¿verdad? Esa parte, y también en una ocasión, doctor, yo escuché un comentario de una persona que dice que en la primera etapa de los primeros meses de desarrollo de sus hijos, lo hacía que comiera tierra para no vacunarlo y así inmunizarlo. No, eso es como... Lo traigo pues al programa porque son situaciones, doctor, que pasan, ¿no? Claro, que esa es la idea nuestra, o sea, sí. que David, que es un periodista, nos consulte, nos pregunte, platiquemos, y él se ponga en la modalidad de la persona, del que está detrás. Y efectivamente sí, David, eso hacían nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestros abuelos. Nos ponían a comer tierra, que se inmunice el chaval, y nos ponían en los pisos, y como los pisos, el suelo era de tierra, y los barriales y las cosas que hacían, ¿cómo que se llamaba? El embarro. El embarro era. ¿Para qué era ese embarro? Para que se hiciera plancito, así como está aquí era para plancito. Pareciera así. Sí, bonito, pues agradable, todo eso. Todavía lo encontrás en las comunidades, esas cosas, ¿verdad? Pero mi niñez tiene recuerdos de todas esas cosas, pero no, definitivamente no hay ninguna inmunidad. Que sí, es una creencia. Eso son creencias, pero que sí el exponerte a los factores ambientales, por ejemplo, al calor, al frío, a los cambios de clima, sí te ayuda, pues, porque definitivamente no somos seres humanos que podamos vivir en una burbuja, ¿me entiendes? Eso sí. No somos seres humanos que podamos vivir en una burbuja y que el frío, que el calor y que los virus y que las bacterias no nos afecten. Lo que sí nosotros debemos de preocuparnos, y sobre todo el personal de salud y usted como paciente, mantener un sistema inmunológico alto, eso, ¿verdad? Con buena defensa. O sea, ¿cómo? Alimentándonos bien. O sea, cuando hablo de bien es sano, ¿verdad? No necesitamos tener dinero e irnos a comprar por decir así, un brócoli, que aunque no es caro el brócoli, pero no está en nuestra... O irnos a un supermercado elegante y decir, no, es que yo compro aquí porque como salmón para mi sistema inmunológico y el omega es lo mejor. Nuestros frijolitos, nuestro arrocito, nuestro maíz, ¿me entendés? Nuestro pinolito, nuestra dieta de todos los días también fortalece el sistema inmunológico. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un control, ¿verdad?, de lo que estamos comiendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Y siempre lo digo, comemos hasta 3 carbohidratos en la comida y solo es un carbohidrato. Y comemos, por ejemplo, frijoles, arroz, tortilla y pan, si podemos. 4 carbohidratos le estamos metiendo. ¿Te imaginas? Entonces, por eso después estamos gorditos, como está el doctor. Así pues que estamos hermosos. Sí, entonces, para continuar lo que te decía, desde el punto de vista que no se nos vaya a quedar, tenemos hasta los 2 meses. Sí. ¿Verdad? Después tenemos la MMR, que es una vacuna que se aplica al año de edad. Todas estas vacunas, muchas de ellas requieren un refuerzo, y los refuerzos se hacen generalmente en nuestro Ministerio de Salud, lo hace 2 veces al año.
cuando hacen campañas de vacunación, una es en abril, que no se me olvida, ¿verdad? Y la otra, creo que por esta fecha ya viene la otra campaña de vacunación. Entonces, nuestro Ministerio de Salud hace estas campañas y ahí se logra poner los refuerzos. Tenemos la DPT también, ¿verdad? Que se pone otro refuerzo a los 18 meses, que es la difteria, pertusis y tétano, que es como la que refuerza a la pentavalente que nos pusimos, recordar, en los 2, 4 y 6 meses primero, ¿verdad? Ahora, mi niño tiene gripe, no lo puedo vacunar, no tiene ninguna contraindicación, pero de preferencia que vaya sanito. Pues. Otra pregunta que me hacen los padres de familia es que se me pasaron los 2 meses y tiene 3 meses, ¿lo puedo vacunar? Perfectamente, sí lo puede vacunar. Y aclararles, ¿verdad?, que la BCG para los niños que no les pusieron, que nacieron en casa o que no les pusieron porque no había, solo se abre 1 o 2 veces a la semana en algunos puestos o centros de salud. Es por lo que trae 10 dosis la vacuna. Entonces tienen que haber 10 niños ese día que se vacunen. Entonces se cita. Porque imagínate solo sacarla por uno que llegó y luego perder 9 dosis. No es correcto. La otra que tenemos que aplicar es la DT, que es la para la difteria y el tétano. Esa es la que se pone a los niños mayores de 6 años también, ¿verdad? Y a los de 10 años, que nos decía cuando te ensartabas un clavo, mira, anda, ponete la vacuna del tétano, porque te va a dar tétano, sí, ¿verdad? Entonces eso, la vacuna de la influenza, que por supuesto nuestro Ministerio de Salud ya la agregó y la está agregando a nuestro sistema de vacunación. Y recordemos que la influenza en junio, que fue el mes que se disparó la influenza, se empezaron a vacunar, disminuyó y ahorita en octubre vuelve a dispararse. Así que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Ya se está poniendo la vacuna de la influenza. En algunos, por ejemplo, en el Seguro Social se pone la vacuna y en las clínicas, y entonces cuando vayamos, sobre todo los adultos que tenemos factores de riesgo y todo eso, pues vacunémonos y todos deberíamos de vacunarnos para siempre tener esa disposición, doctor. Todo, al menos las contraindicaciones. Hay uno que le tenemos pánico a la... Exacto, las contraindicaciones es que seas alérgico al huevo, ¿verdad? Porque son hechas con clara de huevo y toda esa madre, ¿verdad? Y tenemos las de neumococo y tenemos otro sinnúmero de vacunas. Las vacunas del COVID, los países ya están, como te decía, haciendo, por ejemplo, creo que Nicaragua inició cada año un esquema de vacunación, y ahora que la FDA aprobó esta otra vacuna que es contra todas las variantes, incluso las últimas que circulan, por supuesto son menos débiles, pero sí circulan, entonces ya vamos a tener un esquema de vacunación completa. Doctor, que cuando vamos a vacunar, siempre decimos los padres de familia de nosotros, hay una vacuna, dice que hace sufrir a mi hijo o hija, dice, se le inflama la piernita, no deja de llorar, a veces dice, mira, dale diclofenac antes que la lleves a vacunar o después, o untale ahí. Todo es un misterio a veces, doctor, sí. Y ahí a veces entramos como en ese dilema y puede existir la posibilidad que haya un padre o madre de familia y diga, no lo voy a hacer. Es importante, gracias David, porque es una parte que iba obviando y yo creo que es lo más importante de este tema. Bueno, aparte de conocer lo que tenemos en el Sistema Nacional de Vacunación, que ya se los expliqué, vacuna por vacuna, ponerte a explicar de que para qué protege todo cada uno es más difícil, ¿verdad? Sí. Sería un tema un poquito más amplio. Sin embargo, pues para todas las enfermedades como nosotros conocemos. Pero es importante que cuando vayamos a vacunar llevemos la tarjeta de vacunación. Si no tenemos tarjeta de vacunación, al menos el certificado de nacimiento de nuestros hijos, ¿verdad? Pedirle que nos hagan una tarjeta de vacunación. En el caso de la tarjeta que te dan cuando recién nacido, ya sea en clínica previsional o en hospital, ahí tenés una y te ponen ahí sí. La fecha, ¿verdad? Lo otro importante es que muchos padres de familia dan diclofenac. No es correcto, David. El diclofenac en gotas, ¿verdad? Sobre todas las cosas, es un medicamento que debe está proscrito en niños menores de 1 año. No se debe usar. Hay que entender la palabra proscrito, no prescrito. O sea, exacto, no es prescrito, es o sea que no podemos usarlo, ¿verdad? No debemos usar diclofenac en niños menores de 1 año por los efectos adversos del diclofenac. Entonces, si vamos a usar unas gotitas, que sean gotas de acetaminofén o paracetamol, pues existen un montón de nombres comerciales que no nos pagan
a nuestro programa, entonces no lo vamos a mencionar, pero sí gotitas de acetaminofén o paracetamol, ¿verdad? Esto podemos darle antes de vacunarse, ¿verdad? No se sabe si tiene un efecto, sí, pero sí generalmente. Y sobre todo en la piernita, porque a veces se inflama. Sí. Entonces en la piernita poner pañitos de agua. No se no ponerle nada de... Había una sustancia natural, fíjate, hace unos años que yo lo recomendaba y les iba muy bien a los niños, antiinflamatorio, pero ya ha desaparecido del mercado y ya no está circulando en el mercado. Y lo otro es mencionarles que también las vacunas tienen reacciones adversas. O sea, algunas vacunas pueden dar algunas reacciones adversas que se las tiene que explicar el personal de salud y saber, pues, si tienen su médico, pues, a hablar con ellos. Puede producir un edema, puede producir incluso... Un edema es como una inflamación. Ajá, una inflamación. Hace una pelotita también. Sí. O a veces esa pelotita tiende a infectarse. No es un caso lo que ha habido, pero digamos, de 100 pacientes, 2 se pueden infectar. Entonces, 1.2% se puede infectar. Y eso no es por una mala técnica, no es porque la enfermera, el médico, quien usó la vacuna, tenga una mala técnica, sino que son reacciones adversas de nuestro cuerpo. Lo que hay que saber es tratar la complicación, ¿verdad? Okay. Pero mi invitación definitivamente es que tomen estos consejos de plática con el especialista y que esto les va a servir mucho en su vida cotidiana. Recuerden visitar Clínica FAMED de Ichen 25 varas al este, acá en la ciudad de Matagalpa. Ahí atiende el doctor Francisco Mejía y de igual manera pues un staff de especialistas en la salud en las diferentes especialidades, doctor. Siempre estamos en Clínica FAMED. Recuerden que Clínica FAMED cada día mejorando para ustedes, ¿verdad? Así es. Iniciamos este proyecto, gracias a Dios, ¿verdad? En manos de Dios. Lo iniciamos solo, pero hoy ya se han unido varios médicos. Tenemos el servicio de odontología, un odontólogo excelente. Ayer me hizo ya mi primer trabajo de restauración, de limpieza. Hombre, y qué bien que se trabaja, qué bien. Yo le tengo mucho temor a esto de la turbina y esta cosa, pero se vive un momento agradable, entonces recomendable. El doctor Félix Dormo, igual la licenciada Vanessa también, que dice que nos va a hacer una limpieza, porque la limpieza no es exclusiva de las mujeres, también la limpieza faciales y esto es también no podemos hacer nosotros los hombres. Entonces ya pronto también doctor Gustavo Reyes también. Y el doctor Gustavo Reyes es un médico muy serio, me gusta la forma de ser de este joven, y siempre atendiendo a sus pacientes con calidez, y yo creo que calidez y muy amable el doctor, y sobre todo que este es un doctor que si usted lo llama a su casa, el doctor Gustavo Reyes, él va 24/7. 24/7, el doctor Gustavo Reyes, ¿verdad? Y cada uno también de las especialidades que llega, como otorrinolaringología, ortopedia y traumatología, la doctora Rovira, que estuvo con nosotros en el programa anterior, una cardióloga pediatra, y el doctor Julio González, neumólogo también, que llega. Entonces, cada uno de este staff médico les saludamos y les decimos que estamos acá en Clínica FAMED y que estamos para servirle a todos ustedes, ¿verdad? Okay. Recuerde buscar al doctor Francisco Mejía en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, el TikTok, en YouTube, allí lo puede encontrar. Siempre estamos trabajando en cuanto a brindarle a usted diferentes consejos de salud. De igual manera, a través de las mismas puede contactarlo a su número de WhatsApp. Agradecerle, doctor, como siempre, por estar acá en Plática con el Especialista. Gracias a vos, David. Gracias siempre por seguir este sueño, seguir este programa, ser parte de esto. Gracias a Pedrito, que está ahí detrás de cámara. Gracias a cada uno de los que han estado pendientes de nuestro programa Pláticas con el Especialista. Muchísimas gracias a usted también que nos sintonizó a través de los 94.9 y le recordamos que el próximo miércoles tenemos un programa mejor para usted. Ok, muchas gracias.